tardes. ¿Qué dijeron? ¿Bullón? No, hermanos. Soy el hermano Alfredo Ramírez. Estoy muy agradecido por esta oportunidad que tenemos en este día de dar inicio nuevamente a una nueva lección de escuela sabática. En esta ocasión, mis hermanos, estoy aquí acompañado con mi hermano Samuel, que es el director de este podcast. De paso, quiero agradecerle a él y a los creadores de este podcast, que juntamente mi hermano Daniel con su hijo, Samuelito, pero Samuel Junior, y el pastor Jacobo, ¿verdad? Y también no quiero olvidarme del hermano Daniel Mendoza, que ellos cuatro empezaron este podcast. Quiero agradecerles porque hoy empezamos una nueva etapa y agradezco que me dieron la oportunidad de iniciar en esta primera grabación. Y le damos oportunidad a mi hermano Samuel para que él se introduzca y salude. Bueno, pues muy buenas tardes, días o la hora que sea, ¿verdad? Que estemos viendo este repaso de la lección. Queremos agradecerles de antemano porque ustedes nos apoyaron en ser partícipes de este repaso y queremos que nos sigan apoyando a través de algún mensaje, un comentario y sobre todo que se suscriban al canal Betel Adventista. Gracias por tener aquí, ¿verdad, hermano Ramírez? Le damos gracias por estar con nosotros. Hermano Gustavo también. Bienvenidos. Bien, pues es un gusto estar aquí en este podcast y esperamos que este repaso de la lección sea para alimento de cada uno de nosotros y también, como lo dijo el hermano, poder recibir sus saludos, sus comentarios. Yo sé que muchos opinan, así que esperamos que nos escriban, se suscriban al canal y puedan también opinar con nosotros para que este repaso nos alimente a todos. Muy bien. Hermanos, como ya les dije, en esta tarde empezamos la grabación de no es, mis hermanos, un comentario de la lección. Más bien queremos que sea un estudio de la lección. Porque, hermanos, a veces hay puntos, yo como estudiante de la lección, cuando a veces escucho y veo comentaristas, a veces hay puntos a los que yo quisiera que llegaran y a veces no llegan, ¿verdad? Porque ellos comentan la lección de una manera general. Y me gustaría que en este programa, mis hermanos, pudiéramos profundizar un poco más en el centro de lo que es la lección, ¿verdad? Y, por ejemplo, mis hermanos, esta lección, la lección número ¿qué, hermano? Número 6. La lección número 7 ya, ¿verdad? 6, perdón, sí, para el 7 de febrero. Se presta mucho para eso, mis hermanos. El título de la lección, mi hermano, ¿cuál es, mi hermano Gustavo? Confianza solo en Cristo. Confianza solo en Cristo. Amén. Ahora, mis hermanos, fíjense, a veces se comenta el nombre del título de la lección de la semana y luego se prosigue a lo que ya es el tema de la lección, al versículo de memoria. Pero a mí me gustaría, hermanos, del tema, en el título de la lección, hay mucha enseñanza, hay mucho que aprender y por algo está ese título ahí. Y a veces, mis hermanos, nos olvidamos del título general de la lección. ¿Cuál es el título general de nuestro trimestre, mi hermano? Aquí está la entrada. Uniendo el cielo y la tierra. ¿Ven? El tema central del trimestre es uniendo el cielo y la tierra. Ahora, el subtítulo para esta semana es Confianza solo en Cristo. Ahora, hermanos, ¿de qué manera se une, se entrelaza la confianza solo en Cristo con la unión del cielo y con la tierra? Tenemos que pensar en eso, mis hermanos. O sea, para encontrar el sentido de la lección, no perder la razón del tema del todo el trimestre. Confianza solo en Cristo. ¿De qué manera, mis hermanos, es que podemos confiar solo en Cristo? Hermanos, me gustaría que los que nos ven en este momento, a la hora que tú me estás viendo, te sientas libre de mandar tu comentario, lo que tú crees con relación a las preguntas que aquí se van a hacer con respecto a la lección. Porque las preguntas van a estar aquí en la lección. La pregunta es, ¿confianza solo en Cristo? ¿Por qué confianza solo en Cristo? ¿Será que ya no puedo confiar en mi hijo? ¿Ya no puedo confiar en mi padre, en mi madre? ¿En qué contexto nos está hablando acerca de la confianza solo en Cristo? Mire, el versículo de memoria. ¿Cómo dice el versículo de memoria, mi hermano? El versículo de memoria lo encontramos en Filipenses 3, del 10 al 11.
Y dice así, a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Amén. Hermanos, ¿de qué manera este versículo de memoria nos entrelaza o nos une o nos ayuda a entender el título de la lección de confianza solo en Cristo? ¿En cuál es el contexto, después de que leemos el versículo de memoria, del que nos está hablando de que confiemos solo en Cristo? Ahí habla, dice, de que seamos semejantes a Él en su muerte. ¿De qué manera, hermano, podemos ser semejantes a Cristo en su muerte? Para mí el llegar a ser igual a Cristo en su muerte es entendiéndolo, comprendiéndolo, poniéndonos en el lugar que Él pasó. Y muchas veces va a ser muy difícil. Difícil porque nosotros no lo pasamos tal cual Él lo hizo. Pero cuando nos ponemos a pensar todo lo que Él hizo, lo que pasó y sucedió durante este evento, podemos llegar a entender el gran amor que sentía por cada uno de nosotros. Y ese amor nos lleva a confiar en Él. Amén. ¿Y de qué otra manera, hermano, podemos ser semejantes a la muerte de Cristo? Algo bien simbólico. Yo creo que es conocer más de Cristo, conocerlo a fondo, buscar más en las Escrituras y saber cómo es Cristo para que nosotros podamos. Amén. parecernos Muy un poco. bien, muy bien, sí. Y hermanos, una manera más simbólica, Pablo dijo, con Cristo estoy Crucificado. juntamente Crucificado. y ahora ya no vivo yo, Mas mas Cristo ahora vive Cristo vive en mí. en mí. Y el apóstol Pablo dice que asimila la muerte de Cristo en nuestra vida cuando nosotros bajamos a dónde, hermano. Cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales, dice que morimos con Cristo y resucitamos para nueva vida en Cristo. Amén. Cuando usted baja al bautismo, mis hermanos, ¿qué empieza en su vida? En un proceso de santificación que finalmente nos lleva a la salvación. Hermanos, el versículo de memoria nos está hablando acerca del entorno de la salvación. Ahora, confianza solo en Cristo. Esta confianza solo en Cristo, mis hermanos, no significa que ya no vamos a confiar en mi mamá o en mi papá en las cosas seculares de esta vida. Se refiere a que solamente podemos confiar en Cristo en relación a nuestra salvación. Nada ni nadie te puede dar lo que solo Cristo te da. ¿Y qué es lo único que Cristo te puede dar? Paz. Y Vida. la salvación. Nadie más te puede dar salvación sino solo Cristo. Entonces nuestra confianza solo en Cristo tiene que ver con la salvación. Ahora, dentro del contexto de la salvación, ahora hago la pregunta. Hermanos, a veces ustedes me pueden contestar, siéntanse libres. Dentro del contexto de la salvación, ¿por qué solamente confianza en Cristo? ¿Por qué? Porque solamente Cristo nos puede salvar. Cristo es el único que vino a esta tierra, pagó el precio por nosotros y por medio de Él somos salvos. Solamente Él. Ahora, Él es el único que cumplió todo lo que tenía que hacer por cada uno de nosotros. Si nosotros confiamos en el ser humano no pudo haber hecho lo que Jesús hizo por nosotros. Y porque en la historia hemos visto que Cristo ha cumplido cada una de las cosas que ha hecho y que Él dice en su palabra, Él lo cumple. Porque Él no es hombre para que mienta. Entonces, aquí vemos de que nuestra confianza debe estar siempre en Él, porque Él ha cumplido todo lo que Él nos ha prometido a nosotros. Los que hemos desconfiado somos los seres humanos. Amén. Pero Él siempre cumple. Y sabe que y eso es exactamente lo que Pablo creía. Pero había un problema en el tiempo de Pablo y por eso Pablo lo escribe. ¿Qué problema había, mis hermanos, en el tiempo de Pablo? Recordemos que la iglesia cristiana empezaba ¿a qué? A crecer. Y se había difundido no solamente en el mundo judío. Había iglesias cristianas judías, de miembros judíos, y había iglesias cristianas de gentiles. Y había problemas ahí. ¿Qué problemas había en ese tiempo en la iglesia renaciente en el tiempo de Pablo? Porque dice confianza solo en Cristo. ¿Cómo dice la lección, mi hermano? Mire, ahí vamos a ver qué problema había. Esa es la lección, que hay algo en nosotros que nos hace desconfiar de la salvación solo por la fe, sin las obras de la ley. Es decir, por alguna razón, todos tendemos a apoyarnos en nuestras obras como si éstas fueran parte de la fórmula para nuestra salvación. ¿Ven, hermanos? Lo que dice ahí, que en aquel tiempo había gente que pensaba
que eran salvos en Cristo, pero que las obras eran un combo o eran una combinación para la salvación. O sea que Cristo no era suficiente, era Cristo más que. Las obras. ¿Cómo sigue diciendo, hermano? Pablo aborda este punto en una vigorosa polémica contra quienes incitan en que la circuncisión era necesaria para la salvación. Ven, nuevamente, dice que Pablo dice un punto en una vigorosa polémica contra quienes insistían en que la circuncisión era necesaria para. La salvación. Que era necesaria. O sea, si decían, si no se circuncidan los gentiles, no pueden ser ¿qué? Salvos. Desde esa perspectiva es que entendemos el título de la lección. Confianza solo en Cristo. Hermanos, no hay necesidad de una circuncisión para ser salvos. Mire lo que dice aquí. Dice, para evitar que algunos pensaran que sus obras, como la circuncisión, contribuían a su salvación, Pablo deja en claro que la justicia procede de Cristo como un don que es aceptado por la fe y que no es fruto de la obediencia y de la ley. ¿Ven? Dice Pablo que la salvación es un fruto de la fe. No es un fruto de la obediencia a la ley, sino un fruto de la fe. Entonces, esa era la situación y ese es el tema de la lección de esta semana. Ahora, hermanos, este tema de las obras, de la gracia y la ley, se extendió aún hasta los tiempos de la Reforma Protestante en el siglo XVI. ¿Recuerdan ustedes cuál era el tema de esa reforma? ¿Alguien recuerda? ¿Recuerdan cuando Martín Lutero? ¿Cuál era el tema de la reforma? Y la lección lo menciona. Ahí dice, el tema de la reforma era, ¿recuerdan? La fe la salvación por la fe. Por la fe. Eso era. La lección lo explica. ¿Cómo lo dice, hermano? Dice que la propia reforma protestante comenzó con este mismo tema, el papel de la fe y las obras en la experiencia de un seguidor de Cristo. ¿Ven? El tema de la reforma era el papel de la fe y las obras en la vida de un Seguidor de Cristo. verdadero seguidor de Cristo. Y aún en nuestros días, mis hermanos, a veces aún sigue el debate. Pero miren, aquí les voy a leer algo que la lección menciona, que está muy hermoso y tenemos que escucharlo con atención. Miren lo que dice. Y esto es producto de Filipenses 3:3. Dice, si nuestras prioridades están en el lugar correcto, escuchen, está hablando de prioridades. Dice que si nuestras prioridades están en el lugar correcto, viviremos con la seguridad del amor de Dios y disfrutaremos de la promesa, inclusive ahora, ¿de qué, hermano? De la salvación. Todo ello sin poner nuestra confianza en la carne. Nuestra confianza solo en ¿quién? En Cristo. Jesús. Bien, hermano, dice que hay gente que usted le pregunta hoy en día, hermano, ¿usted tiene la seguridad de su salvación hoy en día? Y dudan, mis hermanos. Se quedan callados, piensan, pero es que yo voy a tener seguridad de mi salvación hasta que llegue el reino de los cielos. No. Dice que si tú tienes tus prioridades correctas donde deben estar, tú desde hoy puedes gozar de la promesa de la salvación. La salvación es tuya, Cristo ya la ganó para ti. Tú no tienes que hacer nada. Tienes que creer, ejercer fe en lo que Él ya hizo. Pero hay que tener cuidado con las ¿qué? Prioridades. Miren, la parte del domingo. Vamos a la parte del domingo. Miren, la parte del domingo dice aquí, ¿cuáles deberían ser nuestras prioridades para que estemos en el lugar correcto en la iglesia? ¿Cuáles deben ser nuestras cualidades, mis hermanos? Correctas, nuestras prioridades para estar en el lugar correcto. Desde la perspectiva de lo que leí que las prioridades están en el lugar correcto, viviremos en la confianza de Cristo. ¿Cuáles son nuestras prioridades como miembro de iglesia, mi hermano? ¿Cumplir con un blanco de almas? ¿Esa es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad mía como miembro de la iglesia? ¿Ser fiel donador de mis diezmos y ofrendas? ¿Cuál es tu prioridad como miembro de iglesia? ¿Ser fiel al régimen alimenticio? Hermanos, ¿cuáles son nuestras prioridades? Recuerden que estamos hablando de prioridades. Prioridades es que hay una cosa importante, pero hay otra cosa que es más importante que esta. Y hay otra que es más importante que esta.
Entonces, ¿cuál es la prioridad en mi vida? ¿Guardar el sábado? ¿Ser fiel con los diezmos? Mire, dice aquí, ¿cuál debería ser nuestra prioridad como cristiano para entonces cumplir con estos blancos como consecuencia, no como fin en sí mismo? Todos tenemos blancos y es bueno trabajar con blancos. Un blanco de asistencia, un blanco de almas, un blanco de diezmos. Todo eso es bueno. Pero ¿cuál debe ser nuestra prioridad para entonces cumplir con eso como una consecuencia? Y eso es lo que nos recomienda Pablo en el capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Lo quiere leer, hermano? Sí, hermano. Dice, en fin, hermanos, regocijaos en el Señor. No me molesta escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la verdad, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos según el Espíritu de Dios y nos regocijamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Amén. ¿Qué dice ahí? Que no ponemos nuestra confianza en quién. En la carne. Hermano, dice, ¿cuál es la prioridad? Hermano, según este versículo, ¿cuál es la prioridad que usted ve ahí que el apóstol Pablo nos manda a los hijos de Dios? Bien, aquí hay una parte que me gusta que dice, nosotros, para mí no es molestia escribir las mismas cosas, para vosotros es útil. Guardaos de los perros, guardaos de los malos. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Esa era la prioridad, servir a Dios. No, como usted dice, tal vez para muchos la prioridad era cortar parte de su cuerpo, no, en este caso era la circuncisión. Y pensaban que por por quitar esa parte ya eran salvos, por quitar esa parte ya estaban cumpliendo con todo lo que el Señor pide. Pero aquí dice, servimos a Dios y nos glorificamos, nos gloriamos en Cristo Jesús. Esa era la prioridad. Eso es lo que necesitamos hacer. Dice, nuestra Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿A qué está mandando? Buscar a Dios. A buscar a Dios, a glorificarlo a Él, a estar siempre con Él, a agradarlo a Él. Y muchas veces, como nos dice aquí el texto, nos preocupamos por lo que hacemos, por las obras, como dice aquí, y nos olvidamos de adorar a Dios. Entonces, aquí dice que nosotros la prioridad es Dios para nosotros. La prioridad es servirle a Él, agradarle a Él. Amén, hermano, gracias. ¿Y usted, hermano? Pues yo creo que como dijo el hermano, el mutilarse una parte del cuerpo no era lo que en verdad le agradaba a Dios, sino eso era para aquellos que decían que esa era como la clave para agradarle a Dios, y no es cierto, sino era tener la confianza en Dios, y eso yo creo que es lo más importante. La confianza en Dios te lleva a que no te mutiles el cuerpo, sino vivir una vida de rectitud, una vida donde puedas tú estar con esa seguridad de que Dios es el camino, la verdad y la vida. Muy Nadie bien. más. Miren, mis hermanos, lo que dijeron ustedes está correcto. Pero hay un puntito extra todavía sobre eso. Servir al Dios por el Espíritu es importante. Servir a Dios en el Espíritu, más que en la carne, ¿verdad, hermano? Y lo que os digo también, hermano. Pero hay una palabrita ahí que falta. Y la lección lo explica muy bonita. ¿Cómo dice la lección, hermano? Así que Pablo comienza con un tono muy positivo y dará la impresión de que estuviera concluyendo su carta, pero no ha terminado, sino que retoma uno de los temas principales de la epístola, alegría en el Señor, y presenta una serie de razones para ello. Muy bien. Es lo que dice ahí. Empezando el versículo dice, por lo tanto, hermanos, gozaos. ¿En quién, hermano? En el Señor. Gozaos en el Señor. Hermano, lo más importante que tenemos que hacer cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida es gozarnos en la salvación que nos da Cristo. Amén. Hermano, cuando usted se goza en Cristo, cuando usted siente y entiende lo que Cristo hizo por usted al salvarlo, mis hermanos, usted va a tener un gozo que ese gozo lo va a mover, mi hermano, a hacer las cosas como consecuencia. Mire, lo más que dice, lo más importante
es que debemos tener confianza en Cristo, no en nosotros mismos. Dice, nos regocijamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Mis hermanos, cuando usted pone su confianza en la carne, ¿qué pasa con la carne, mi hermano? Dice que la carne está, ¿qué? Enferma. Dice Isaías que nuestras virtudes, nuestra justicia es como, ¿qué, mi hermano? Como trapo de inmundicia. Dice que nosotros somos llega desde la cabeza hasta los pies. Hermano, todo lo que nosotros hacemos, mis hermanos, no puede justificar nuestro pecado. Entonces nosotros tenemos que estar gozosos y alegres de que mi salvación no depende de mis obras, sino de las obras de lo que Cristo hizo. Ahora, la pregunta que quiero hacerle a mis hermanos que me ven y ojalá que nos manden algunas contestaciones es, ¿por qué es importante estar siempre gozosos en el Señor y tener la certeza de la salvación? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Es importante tener esta certeza porque nosotros sabemos que estamos haciendo lo correcto, porque de ello depende nuestra salvación. De ello depende también lo que nosotros hacemos. Y me gustaría agregar algo más. Que quienes nos ven no crean que estamos en contra de las obras. No. Pero aquí nos está diciendo, busca a Dios. El hermano mencionó, gozaos en el Señor. Entonces, que esta lección nos enseñe eso, a entender lo que es gozarse en el Señor y entender también que, como lo mencionó ahora, que de ello depende nuestra salvación. Amén, claro que sí. Hermano, no sé si me quiere leer usted Apocalipsis 2:4. Mire, hermano, es bien importante tener la certeza de la salvación, porque, hermano, nadie da lo que no tiene. Hermanos, a veces, tristemente, yo le pregunto a hermanos, ¿verdad? Hermano, ¿cómo está? Ay, hermano, allá andamos arrastrando la toalla, allá andamos tristes, preocupados. Hermano, dice la hermana White que el Señor Jesús era el ser más feliz del mundo. Dice que nosotros como cristianos deberíamos ser los seres más felices porque tenemos problemas, tenemos dificultades, pero Dios es más grande que los problemas y que las dificultades. Entonces es importante que tengamos el gozo de la salvación, mis hermanos, para que podamos... ¿Cómo usted va a querer llevar a la iglesia a Cristo a una persona si usted no es feliz en donde usted está? Si usted no es feliz participando de Cristo y de su iglesia, ¿qué lo va a motivar a ir a traer a otra gente? Pero si usted es feliz en su vida cristiana, si usted tiene la certeza de la salvación, hermano, usted va a querer compartir el evangelio con todos. Mire, a la iglesia de Éfeso le pasó un problema. ¿Cómo dice ahí, hermano? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué más le dice? Por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras. Si no te arrepientes, vendrá a ti y te quitará tu candelabro de su lugar. Pero, hermanos, el problema con esta iglesia es que dice que había perdido Su primer amor. ¿Cuál es el primer amor en la vida de un cristiano? Hermano, ¿recuerdas cuando conociste a Cristo por primera vez? ¿Recuerdas cuando te bautizaste ese día? ¿Qué sentías en tu corazón, hermano? Cuando uno recién se bautiza, y esto me agrada mucho, sientes una paz, una alegría y una tranquilidad, pero también sientes que lo puedes hacer todo. ¿No sientes como que es un río en tu vida que se desborda? Sí. Que no te puedes quedar callado y a todo el mundo quieres decirle que Cristo es tu Salvador. Sigue. Sí, sientes eso, lo puedes hacer todo. Puedes ir y puedes hablar a las personas, sientes que hay una sed, pero esa sed de compartir la palabra, esa sed de decir lo bueno que está sucediendo en ti, lo quieres ir y contar y que todos sientan eso. Ese es el primer amor, el que te impulsa, el que te hace, el que te motiva y sientes que todo lo puedes hacer, que todo va a salir bien y sientes una seguridad. Amén. Pero una seguridad, esa certeza que sí va a pasar cuando tienes el primer amor. Entonces eso es algo muy, muy bonito. ¿Tenías necesidad de que el director de la misionera te estuviera impulsando o te estuviera forzando para ir a hacer la obra misionera? No. ¿Tenías necesidad de que el tesorero te anduviera picando para que diezmaras? No, porque es algo que surge de tu amor a Dios. ¿A usted, hermano, recuerda su primer amor? ¿Cuál fue su experiencia? Pues yo creo que la experiencia grande que yo tuve al ser sumergido en las aguas bautismales fue vida.
porque cuando te sumergen y sales respirando porque es un nuevo aire, una nueva vida que tú empiezas a vivir en Cristo. Y eso te hace a que, dice un pastor, dice, no hay que esperarse hasta que Cristo venga para vivir la eternidad y vivir pues la gloria de Dios ahí, sino ahí mismo cuando tú te entregas a Dios, la empiezas a vivir. Hermanos, la vida eterna no empieza cuando Cristo venga. La vida eterna empieza en ti y en mí cuando creímos en Cristo. Dijo Jesús, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hermanos, algo bien importante. Cuando uno permanece en el primer amor, mis hermanos, usted va a hacer sus metas, las va a cumplir como una consecuencia del amor que usted tiene a Dios. Por eso comentaban que si tus prioridades es diezmar o tu prioridad es fortalecer. No, hermano, a veces tenemos el problema, mis hermanos, de que se atacan las consecuencias. Como un enfermo que tiene fiebre y va al doctor y le da Tylenol para la fiebre, pero su problema es que trae una infección en el estómago. ¿Qué hace el Tylenol? Le quita la reacción de la infección, pero no le quita la enfermedad. Igual cuando en la iglesia a un miembro le dice que tiene que hacer obra misionera y que tiene que hacer obra misionera. Hermano, si el miembro no hace obra misionera es porque es un síntoma de que está lejos de Jesús. Es un síntoma de que perdió su primer amor. Hermano, no lo sigas atacando con que tiene que ir a hacer obra misionera o que tiene que diezmar. Hermano, eso es bueno y es parte, pero eso es una consecuencia de una relación estrecha con Jesús. Tenemos que atinarle, mis hermanos. Hermanos pastores, cuando su iglesia esté fría, cuando su iglesia no diezme, cuando su iglesia no esté trabajando, hermanos pastores, trabajen en la vida espiritual. Regrésenos al primer amor. Cuando su iglesia regrese al primer amor en Cristo, todo va a ser como una consecuencia. ¿Estás de acuerdo, mi hermano? Sí, así es. Ahora, ¿qué debemos hacer para mantener ese gozo siempre? Porque mire, usted recuerda, bueno, los que somos casados, nosotros cuando nos casamos, recuerdan cuando éramos novios, hermanos, era que queríamos estar con la novia todo el tiempo y solamente con verla éramos felices. El primer amor es hermoso. Pero hermanos, después del matrimonio, con el tiempo, es natural que pues, no va a ser la misma efervescencia, ¿verdad? Pero ese amor madura. Ese amor madura y se va perfeccionando. Tal vez ya no en una emoción, pero sí en un principio. Es por eso que nuestro amor y nuestra fe en Dios tiene que ser, el gozo es importante. Pero aparte del gozo tiene que haber principios. Porque el gozo a veces las emociones varían. Y si basamos nuestra fe en las emociones, pues vamos tal vez a fallar. Por eso nuestra fe tiene que estar basada en principios. Pero las emociones, hay gente que dice que un cristiano no tiene que tener emociones. Eso es de los evangélicos. No. Hay principios, pero tenemos que sentir el gozo de la salvación. Es por eso ahora, ¿qué tenemos que hacer para que eso permanezca y no se acabe? Para seguir conservando ese primer amor, Sí. es renovarlo cada día. Cada día vivir con Cristo, cada día. No dejar, así como dijo el hermano, que tenemos a nuestra pareja y cuando uno se casa, cuando uno es novio o novia en este caso de las diferentes personas que nos ven, el novio procura regalarle algo a la novia o la novia procura darle un detallito al novio o recibirlo bien, muchas cosas. Con el tiempo esto se va acabando y todo va cambiando. Más sin embargo, lo recomendable es continuar haciendo lo mismo. Y en la vida del cristiano, en la vida espiritual, así es como conservamos nuestro primer amor. Cada día vivir con Cristo como cuando lo conocimos. Cuando te bautizaste sentías que lo podías hacer todo. Que ese primer amor, esas ganas de hacer las cosas no se acaben. El orar, el estudiar, el buscarlo a Él cada mañana, cada día, eso te mantiene vivo, te mantiene, mantiene esa relación, mantiene ese amor. Amén, mi hermano. Esa relación, el buscarlo cada día, te va a motivar a hacer otras cosas. Y sin que tú te des cuenta, porque uno no se da cuenta. No se da cuenta. Está uno enamorado y el amor te lleva a hacer ciertas cosas y no te das cuenta. Pero es teniendo esa relación, esa comunicación con Él estrecha. Y eso cada día renovarlo y cada día vivir con Cristo va a hacer que tú camines con Él. Por eso es importante, ¿verdad? Los que estamos casados, cada día decirle a tu esposa que la quieres, cada día renovar ese compromiso de amor, ¿verdad? Porque se puede caer en la rutina. Y, hermano, si hay algo que destruye los hogares, aún la fe, es la rutina.
No podemos caer en la rutina, mis hermanos. Mire lo que dice Pablo en Corintios. ¿Qué dice, hermano? Es Primera de Corintios 15:1. Primera de Corintios 15. 3, creo que le dije, ¿verdad? Aquí lo tengo. 31. 31, ok. Mire lo que dice Primera de Corintios. Por el orgullo que siento No. por ¿Dice vosotros. 31 también? Ujú. Bueno, el versículo dice, cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente, no, cada día muero. Es que dice 31, creo que dice 31. Yo lo apunté. Sí, es que dice, por el orgullo que siento por vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Corintios. Sí, cada día me Entonces, expongo a la yo creo que muerte. yo creo que es segundo. Pero ese versículo donde Cristo dice, yo cada día muero. Hermanos, cada día tenemos que morir aquí, hermano. Al yo. Al yo, hermanos. Cada día tenemos que renovar ese compromiso que hicimos con Cristo. Mire, sucede como cuando usted se hace una herida. Usted se corta la mano. ¿Qué pasa cuando usted tiene esa herida abierta y usted se la toca? Duele, duele. Así, hermano, cuando conocimos a Cristo y lo vimos crucificado en la cruz, lastimado por mis pecados, a Dios, al creador del universo, ahí muriendo, hermano, cuando yo vi esa escena me dolió en el corazón. Y pasó hace un tiempo, pero cuando va pasando el tiempo, va pasando los años, como que a veces esa herida va cicatrizando y como que llega el momento en que ya oímos que Cristo murió y que murió por nuestros pecados y ya no lo vemos con la misma novedad con la que lo vimos cuando creímos. Por eso es que cada día tenemos que lastimar nuestra carne, tenemos que abrir la herida para que nos siga doliendo. Y la hermana White por eso dice que todos los días debemos pasar por lo menos una hora contemplando a Cristo en el Calvario. Porque de esa manera no vamos a dejar que esa herida cierre y nos va a doler y vamos a sentir como el día que creímos y eso nos va a mantener como en el El primer primer amor. amor. ¿Quiere comentar algo en ese aspecto, hermano? No sé, Gustavo, ¿quieres comentar Bueno, algo? o lea lo que dice la lección. La lección nos da un consejo, hermanos, de cómo mantener ese primer amor. ¿Cómo dice, hermano? Ok, dice, Pablo establece un contraste implícito entre los creyentes del origen judío, que difundían las falsas doctrinas, y los creyentes incircuncisos, que Ahí está, confiaban se- plenamente en Cristo. Era la parte, hermano, la parte del domingo, en la parte de abajo. Ok. Ahí, todavía estamos ahí. Ujú. Dice, todo aquello por lo que nosotros alegramos nos produce gozo, Ujú. y Dios quiere que estemos alegres, y su palabra es una especie de manual de instrucciones para la verdadera felicidad y la alegría duradera. Entre ellas se incluye recibir la misericordia de Dios. Síguele, acábelo, hermano. Depositar nuestra confianza en Él, recibir las bendiciones de la salvación, adoptar la ley de Dios como nuestra forma de vida, incluida la observancia del sábado, creer en su palabra y educar hijos piadosos. ¿Ven, hermanos? Toda parte también es que mantenernos estudiando siempre la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es que lumbrera A nuestro a nuestro camino. Ahora, hermanos, otra situación que nos ayuda a mantenernos gozosos y confiando en Cristo es que, hermanos, ¿qué, hermano? ¿Qué es lo que te ayuda a mantener, hermano? Y a veces no lo hacemos. Es contar nuestro testimonio. Hermano, cuando usted cuenta el testimonio de lo que Cristo hizo por usted, si todos los días usted le platica a un vecino, a un compañero de trabajo, hermano, créamelo, que ese primer amor nunca va a pasar. Mire lo que dice la parte del lunes, la vida pasada de Pablo. Dice, es habitual que los cristianos conversos piensen en su experiencia espiritual, contrastándola con la vida que llevaban antes de aceptar a Jesús, con la que llevan desde ese momento en que lo conocieron. Eso es lo que hacía Pablo. Pablo contrastaba la vida que él tenía antes de Cristo con la que ahora tenía en Cristo. Ahora, ¿cuál es el contraste que generalmente la gente, nosotros, hacemos cuando nosotros le platicamos a la gente lo que éramos antes de Cristo y lo que somos hoy en Cristo? ¿Cuál es el contraste que marcamos? ¿Cuál era el contraste que hacemos cuando damos nuestro testimonio? A ver, hermano. Bueno, yo creo que el contraste es, como aquí dice, la vida pasada y la vida actual que tenemos. ¿Cómo era yo antes? ¿Qué era lo que hacía? No sé, nuestros hermanos que nos ven en las redes, ¿cómo éramos antes? ¿Qué era lo que hacíamos antes?
Y ahora que estamos dentro tal vez de esta religión, de esta iglesia, ¿qué es en lo que el Señor nos ha cambiado? Tal vez si antes fuimos drogadictos, si antes fuimos alcohólicos, y ahora el contraste es la vida nueva que el Señor te ha dado. Y el hermano ha dicho algo muy bonito, ¿no? Cuando uno se bautiza y sales, eres una nueva criatura, dice la palabra de Dios. Pero esa nueva criatura se va formando en ti. Ese es el contraste de esa nueva criatura, de que te vas transformando en algo diferente. Si antes hacías algo malo, ahora ya no lo haces. Y Pablo aquí lo menciona. Él antes de encontrarse con Jesús, él era perseguidor de los cristianos. Y él, digamos que aquí, ahora que leemos la historia, qué malo porque perseguía a los cristianos. Pero era lo que él había aprendido, era lo que a él le habían enseñado. Cuando él tiene el encuentro con Jesús, existe este contraste. Amén, hermano. Tiene el encuentro con Jesús y su vida cambia. Amén. Muy bien, mi hermano. Muy bien. Es el contraste. Pero generalmente el contraste, contrastamos lo malo que hacíamos antes con lo bueno que hacemos ahora. Por ejemplo, ¿no? Yo he escuchado muchos, tengo algunos compañeros que eran drogadictos, ¿verdad? Y dicen, antes yo era un drogadicto, me drogaba, tomaba, golpeaba a mi mujer, no trabajaba. Pero ahora que conozco a Cristo, no uso drogas. Ahora soy un buen esposo, ahora trabajo, soy un buen padre. Qué hermoso contraste. Hermanos, es importante para que nunca pierdas tu primer amor. Porque cada día estás renovando, estás contando tu experiencia. Pero aquellos cristianos que pasamos años y años y a nadie... Hay gente que pasa 15, 20 años en un trabajo y nadie sabe que es cristiano. ¿Cómo es eso posible, mi hermano? Yo creo, hermano, que esto es bien importante. Yo recuerdo cuando estaba recibiendo estudios que los hermanos habría un espacio, ¿verdad?, para algún testimonio. Y cuando decían los testimonios, decía yo, eso nada más pasa como en las películas, ¿no? Pero cuando tú tienes un encuentro con Cristo, te das cuenta y vives lo que están viviendo los hermanos. ¿Por qué? Porque principalmente uno no se puede dar uno cuenta que está cambiando, sino la gente se da cuenta que dice, oh, y mira, te conocías al hermano tal, ¿cómo era antes? ¿Y ahora cómo es? No, pues ya cambió. Ese es el contraste que da uno pues, hacia las personas que nos conocen. Y aparte de que tú mantienes tu amor en Cristo, compartes a Cristo con otros lo conocen. Ahora, hermano, Pablo menciona dos tipos de contrastes en la lección. Primero, habla de un contraste entre la iglesia cristiana que estaba renaciendo, porque recordemos que habían dos grupos de cristianos, los cristianos judíos y los cristianos gentiles. ¿Qué contraste hace ahí entre esos dos grupos, hermano? ¿Cómo dice la lección? Dice, Pablo establece un contraste implícito entre los creyentes del origen judío, que difundían falsas doctrinas, y los creyentes incircuncisos que confiaban plenamente en Cristo para la salvación y no ponían su confianza en meras obras humanas como la circuncisión. ¿Ven? Dice que había dos grupos, dice que había un grupo, inclusive a Gálatas, Pablo les dice, ¿quién nos enseñó este evangelio? Dice, que habiendo nacido por el Espíritu, ahora quiere servir por la carne. Dice, hay ciertos espías, dice que habían judíos circuncidantes que se filtraban en la iglesia para atacarlos y decirles que tenían que circuncidarse. Entonces Pablo hace el contraste entre ellos que confiaban en la carne para su salvación, lo contrasta con los gentiles que no tenían que confiar en la carne, sino en Cristo para la salvación. Pero Pablo habla también del contraste en su vida de él, en la de él, como él, fíjese, generalmente hablamos del contraste que uno menciona las cosas malas o tristes que hizo en la vida pasada, pero hay otro lado. También hay gente, hermanos, que se sentía que no necesitaba a Cristo. Hay gente que siente que son muy buenos, que lo tienen todo. Vamos a leer el contraste de Pablo. ¿Lo puede leer, hermano? Está Filipenses 3, del 4 al 8. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irrepresible. Pero lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Y aún considero todas las cosas como pérdida por el sublime valor del conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él
lo perdí todo y lo tengo por basura para ganancia de Cristo, dice. Gracias, hermano. Ven, hermanos, la idea, la imagen que tenía él, Pablo, de sí mismo. Dice, si hay alguien que tiene de qué jactarse, dice, ¿soy quién? Yo. Dice, yo soy, dice, circuncidado al octavo día del linaje real. Dice, yo fui creado a los pies de Gamaliel. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. Hermanos, si había alguien que se jactaba de que era un fiel observador de la ley, eran quienes, los fariseos. Los fariseos. Pero finalmente, mis hermanos, dice, pero todo eso lo tengo, ¿por qué, hermano? Por basura, por la excelencia de conocer a quién. A Cristo Jesús. Hermanos, díganme, ¿cuál fue la experiencia de Pablo? ¿Qué le ocasiona esto que Pablo dice? Bueno, a mí me sorprende realmente porque él tenía todo el conocimiento. Aquí nos dice, yo tenía todo el conocimiento. Él tenía toda la instrucción, pero le hacía falta algo. Muchas veces podemos tener conocimiento, muchas veces podemos saber mucho, pero si te falta ese encuentro con Cristo Jesús, no tienes nada. Todo lo demás es, como dice Pablo, por basura. Este es el contraste que él vivió en su vida. Él sabía mucho, él era fariseo, él había sido circuncidado, pero todo eso no valía nada porque no había tenido el encuentro con Jesús, no había conocido realmente quién era Jesús. Y cuando nosotros no conocemos quién es realmente, no tenemos esa relación con Él, esa comunión con Él, entonces podemos saber mucho, pero realmente estar fuera. Pablo pareciera que era un cristiano, pero realmente le hacía falta el encuentro con Jesús. Cuando él tiene el encuentro con Jesús, cuando él ve realmente cómo es el vivir con Jesús, el gloriarse en él cambia su forma de ser. Y ahora, en vez de perseguir a los cristianos, en vez de jactarse en decir, yo sí tengo la circuncisión y yo me voy a salvar tal vez, él dice, todo eso es basura, todo eso no vale. ¿Por qué? Porque ahora que yo me he encontrado con Cristo, yo sé cómo es realmente lo que yo debo de hacer. Yo sé a quién debo de agradar. Amén. Amén. Entonces, ese es el contraste de la vida de él. De Pablo, ¿verdad? Ahora nos da algo bien importante ahí. Todo lo que Pablo hacía era malo, era servir a Dios. O sea, él, si era el maestro en la ley, era porque él quería servir a Dios. Si él había sido circuncidado al octavo día, es porque eso mandaba la Biblia. Todo lo que él hacía, mis hermanos, no era nada en contra de la ley de Dios. Todo era para servir a Dios. Inclusive él perseguía a la iglesia pensando que servía a quién. A Dios. A Dios. Pablo, mis hermanos, estaba ¿qué? Sinceramente equivocado. Lo que quiero que veamos aquí es que a veces creemos que estamos en la verdad y que estamos trabajando para Dios y haciendo el plan de Dios y estar equivocados. Entonces siempre tenemos que abrir ¿qué? La ventanita para analizar si realmente estamos en lo correcto. Inclusive dice la lección, lo va a leer el hermano, que todas estas virtudes que Pablo tenía, cualidades, dice que en lugar de ver a Cristo le impedían ver la realidad en la cual él estaba. ¿Cómo dice la lección en esta parte de arriba, hermano? Aunque la vida pasada de Pablo y su linaje habrían sido bastante impresionantes para sus compatriotas judíos, ninguna de estas cosas había contribuido a la salvación. Nada. De hecho, la habían obstaculizado porque lo cegaron durante un tiempo acerca de su necesidad de Cristo. ¿Ven? Dice que ninguna de esas cualidades, ninguna lo había ayudado a la salvación. Al contrario, lo habían obstaculizado, habían cegado sus ojos. Y dice aquí, Pablo se dio cuenta de que la ley era en realidad mucho más profunda y exigente de lo que él podía imaginar y de que sin Cristo estaba condenado a ella. ¿A quién estaba condenado? A la ley. ¿Y por qué era malo que estuviera condenado a la ley, mi hermano? Porque la ley, ¿qué, hermano? ¿La ley te salva? No, la ley te condena. Exacto. ¿Y por qué? A ver, hermanos, tiene que estar bien claro aquí, porque el hermano comentó, la ley te condena en el hecho de cuando tú la transgredes. Y sabe, el problema con el ser humano es que si nosotros confiáramos en que guardando la ley nos íbamos a salvar, nadie nos íbamos a salvar. Porque dice que nosotros, el pecado está en nuestros genes. Es por eso que nosotros, mis hermanos, si nos salváramos por guardar la ley, ninguno se salva. Por eso nos salvamos por Cristo y solamente en Cristo. Una vez que usted está en Cristo, dice Corintios 3:31, que una vez que usted está en Cristo y usted ya está salvo por fe, entonces dice que la fe establece la ley. No para salvarse, sino como consecuencia de que usted es salvo.
Amén. Pero no queda claro que la salvación, y aquí Pablo lo experimentó en su vida. ¿Algún comentario quería decir, hermano? ¿No? Vamos a la parte Sigamos. del martes, porque ya el tiempo se nos está yendo. En la parte del martes vamos a leer Filipenses 3:7 y vamos a comentar un poco sobre lo que dice ahí. ¿Cómo dice, hermano? Dice, pero lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Filipenses 3:7. Dice que lo que antes para él era ganancia, ahora le es ¿qué? Pérdida. Pérdida. ¿Qué alegoría está usando aquí Pablo para enseñarnos algo? Está hablando de una alegoría, está hablando de un mundo. ¿Qué mundo está hablando ahí Pablo? ¿El mundo de qué? El mundo de las ganancias. ganancias. Pues dice, para mí era ganancia lo que él hacía en la carne. ¿Qué era lo que él tenía en la carne? Pues todos sus conocimientos, sus cualidades. Para él todo eso era ganancia. Pero ahora que está en Cristo y que mira por fe realmente lo que significa servir a Cristo, dice que ahora le es pérdida. Pérdida. ¿Cómo lo dice la lección, hermano? Dice, antes el libro de contabilidad de Pablo se medía por los valores judíos de la época y no por los valores bíblicos, tal como los enseñó Jesús. Ok. Dice, a ver, ¿dónde le dice? Pablo utiliza el lenguaje ¿de qué? Del comercio, de las ganancias y de las pérdidas, ¿verdad? Para describir cómo era su contabilidad. Está hablando de la contabilidad de negocio, ¿verdad? Pero dice que eso dice que lo usaba antes y seguía las creencias que judías, ¿verdad? Ahora, dice, ¿cómo era la contabilidad de Pablo antes de que conociera a Cristo? ¿Cómo era, hermano? ¿Qué sigue diciendo ahí? Dice, después de su conversión, su libro de contabilidad Arribita espiritual dice, antes el libro de contabilidad de Pablo se que medía, ¿por qué, hermano? por por los valores valores. judíos Por los valores judíos. de la época y no por los valores bíblicos, tal como los enseñó Jesús. ¿Ve? O sea que Pablo no se valía por las ideas de Cristo, se valía por los valores judíos. ¿Y cuáles eran los valores judíos? Ya lo hablamos. ¿Cuáles eran los valores judíos en la vida cristiana? ¿Cuáles eran los valores judíos? ¿Qué era lo que ellos valoraban en su vida cristiana para agradar a Dios? Era el guardar la ley, el tener la circuncisión, era lo que ellos creían que era lo correcto. Exactamente. Tú vales lo que qué. O dice, tú vales lo que tienes. Lo que tienes. O sea, lo que tú tienes es lo que te da valor. Lo que tú haces es lo que vale ante Dios. Lo que tú guardas es lo que te... Pero, ¿cuál fue la vida después de que Pablo, hermano, cambió esa teología? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el cambio? La lección lo dice. Después de su conversión, su libro de contabilidad espiritual tuvo un aspecto muy diferente porque su escala de valores cambió dramáticamente de la moneda del judaísmo al cielo, dice. ¿Ve? ¿Qué pasó, hermano? Dice, después de que conoce a Cristo. Cambia toda su perspectiva, cambia la forma de ver las cosas. Y aquí me gusta porque dice, antes él veía y decía, oh, yo valgo porque tengo esto, yo valgo porque tengo el otro, y él se jactaba tal vez en tener todo eso, lo que él había aprendido. Cuando tiene el encuentro con Cristo, ahora dice, nada de eso tiene valor. Nada de eso vale para mí. ¿Por qué? Porque ahora conoce cuál es realmente el punto de servir a Jesús. Y no tenía nada que ver con lo que él se hiciera en el cuerpo. No tenía nada que ver con lo que él hubiese aprendido. Porque eso solamente, él tenía el conocimiento, pero la práctica era algo diferente. Y es en lo que muchas veces nosotros podemos caer, y aún dentro de la iglesia. Y usted lo mencionó, el dar los diezmos y las ofrendas, y decimos, ya me voy a salvar. El venir a la iglesia, y por eso vamos a ser salvos. El pensar así, el decir, oh, yo me sé toda la Biblia de memoria, y ya voy a ser salvo. Y creer que por hacer esas cosas soy mejor que muchos hermanos. Pero no es así. Si yo lo sé, si yo sé todo esto, si yo hago todo esto, y ahora sí voy a enfocarme en la palabra, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si yo tengo todo esto, pero no tengo a Cristo en mi vida presente, no tengo a Cristo como mi amigo, como mi compañero, no tengo esa relación, entonces no tengo nada. Todo esto se va a nada. Recuerda, hermano, cuando los valores judíos, cuando llegan los ricos al templo y traen sus costales llenos de dinero y empiezan a vertirlos ahí para que la gente los viera. ¿Qué dijo Jesús de ellos? Y que mira una pobre viuda que va y con 2 moneditas los pone. ¿A quién resaltó Cristo? ¿Qué dijo Cristo? Miren,
Esos hombres dan porque para ser vistos de los hombres, para vanagloria. Pero dice, vean aquella viuda que de lo poquito que tenía, humildemente, con miedo, a ser vista, va y pone sus 2 moneditas. Eso es lo que vale para Cristo, mis hermanos. Lo que tú haces de corazón. Cuando tú amas al pobre, cuando tú ayudas al pobre. Hermano, es muy fácil delante de la gente hacer cosas, para ser aplaudidos, para hacer... Hay un himno que dice, si fui motivo de dolor, dice, si aún mis buenas obras las hice por un mal motivo. ¿Cómo crees que tú hagas buenas obras por un mal motivo? Sí, a veces hacemos buenas cosas con un mal motivo, cuando damos para ser vistos, cuando damos para ser exaltados, ¿verdad? Pero aquí algo muy importante, dice, ¿qué fue eso que cambió la vida de Pablo? ¿Qué fue? O sea, ¿qué fue lo que lo ayudó a quitarse esas telarañas de la cabeza? O sea, aquí habla de lo más importante, dice la lección, es el tema del día, lo más importante. ¿Qué fue lo más importante que hizo que a Pablo se le cayeran esas tecatas, esas telarañas de la vista para que él entendiera eso? ¿Qué fue, hermanos? Pues el encuentro con Cristo, más que nada, eso fue lo que le hizo cambiar su ceguez que él tenía. Mire, dice aquí, dice la lección, Pablo había sido una estrella, o hubiera sido una estrella en rápido ascenso en el mundo del judaísmo del primer siglo, hasta que al quedar ciego y al ver a Jesús glorificado en el camino hacia Damasco, su vista espiritual fue corregida y entonces, ¿qué? Miró claramente. Vio claramente. Hermanos, eso es increíble, ¿verdad? Aquel hombre orgulloso, aquel hombre que dice que respiraba odio cuando fue y le pidió cartas a los sacerdotes para ir a perseguir a la secta de los cristianos, tiene un encuentro con ¿quién? Con Cristo. Con Cristo. Ya vamos a acabar la parte del miércoles, dice, lo importante, ¿ves lo que dice aquí? Lo importante es que en el camino a Damasco, Pablo experimentó un maravilloso intercambio, pues cambió su antigua vida basada en la ley por la presencia de Cristo mismo, dice él, para ganar a Cristo y ser hallado en él. Hermano, qué hermoso, dice que cambió su vida, la cambió, ¿verdad? Y ahora dice, todo eso es basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, en la fe de Cristo. La pregunta, mis hermanos, es, ¿qué significa ser hallado en Cristo? A ver, mi hermano, ¿qué significa ser hallado en Cristo, hermano Sammy? ¿Qué piensa usted que significa ser hallado en Cristo? Pues ser hallado en Cristo es como una oportunidad más que nos da, ¿verdad? Una oportunidad más de conocer la verdad, porque está uno perdido. Sin Cristo está uno perdido. Y cuando tú, Cristo, tiene un encuentro contigo, entonces tu vida cambia para mejorar. Sí, ¿verdad? Bueno, Sí. a mí me produce un poquito cuando dices ser hallado, como cuando alguien te agarra así de Encuentra repente. de O sea, que te repente, agarra, sí. me agarraste con las manos en la masa, ¿no? O sea, fui hallado, pero en Cristo. O sea, fui hallado, pero no fui hallado en mi justicia. Es como... A ver, hermano, coméntalo. Sí, yo pensaba lo mismo, ¿no? Ser hallado en Cristo, como que alguien te halla y te halla orando, te encuentra estudiando la Biblia, te encuentra... Ser hallado en Cristo es ser hallado, pero que en ese momento de tu vida, en ese momento en el cual algo pasa, tú estás con Cristo. En ese momento que tal vez pasas por algún problema o alguien viene y llega y te dice, oye, fíjate, tú estás en Cristo. Tú estás en Él. Entonces, ser hallado en Cristo es eso, en que, como decía el hermano, alguien te encuentra y en ese momento de tu vida tú estás en Cristo. Entonces, qué bueno sería que en todo momento, que en todo tiempo, seamos hallados en Cristo. Sí, es parte, ¿verdad? Ahora el pastor comentó de una persona que visitó y que lo halló con una caguama. A veces pasa, hermano, ¿no? Que qué tristeza te da que lleguen a tu casa y te encuentren con las rancheras a todo volumen, ¿no? Te da pena, ¿no? Pero qué hermoso cuando llegan y te encuentran estudiando tu Biblia, te encuentran compartiendo con alguien. Pero va más allá, hermanos. Ser hallado en Cristo significa, mis hermanos, que el día que estemos delante del trono de Dios, ahí Dios nos va a hallar en la justicia de Cristo. Amén. Cuando vayamos delante del tribunal celestial, mis hermanos, créanme, lo que si vamos con la justicia nuestra, vamos a estar perdidos. Pero si somos hallados en Cristo, ese día, en el día que Dios, cuando nuestra vida pase por el juicio investigador, mis hermanos,
dice que si somos hallados en Cristo, va a decir, tus pecados te son perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Eso es ser hallado en Cristo, hermano. La justicia no es nuestra, la justicia es de Él. Él, la justicia de Cristo, me es imputada a mí. Y mi pecado le fue imputada a Él y Él murió por mis pecados en la cruz del Calvario. Él pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Y si yo creo en Él, dice la Biblia que el que confiesa sus pecados y los abandona, dice que los son perdonados. Hermanos, todos los días, y eso es parte de no perder el primer amor. Que cada día, hermano, no es que Cristo te perdonó una vez y para siempre. Él te perdonó y todos los días tienes que tener un encuentro. Todos los días tienes que pedir perdón. Todos los días tienes que arrepentirte, mi hermano, porque todos los días pecamos. Y ya pagó por nuestros pecados. Ahora, la última pregunta de aquí dice, bueno, ¿me quiere leer ahí, hermano, lo que la lección dice? Sí. Mira lo que la lección dice con relación a ser hallado en Cristo, porque finalmente la lección es la que manda. Yo creo que aquí lo especifica bien, ¿verdad? Dice, estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación, desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, pasando por la justificación por la fe y la preparación para el cielo, hasta finalmente la glorificación en la segunda venida. La salvación es obra de Cristo de principio a fin, por nosotros y en nosotros. En consecuencia, al aceptar a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, la salvación es cosa de Cristo Jesús desde el principio hasta el fin. Dice que Él va a acabar y a perfeccionar lo que Él empezó. Entonces, hermanos, tenemos que confiar en Cristo. Pero aquí hace otra pregunta antes de brincar ya el último día. Dice, ¿qué dos cosas contrasta Pablo y por qué es importante recordar siempre este contraste? El versículo 9, hermano. Dice, y ser hallado en Él, no en mi propia justicia, que viene por la ley, sino en la que es por la fe en Cristo, la justicia que vive de Dios por la fe. ¿Ven, hermanos? Ahí se remarca lo que ya dijimos. Se remarca lo que es la justicia de la carne con la justicia que viene por la fe. Pero dice, como Pablo llegó a comprender, la propia justicia no es verdadera justicia, pues la ley no puede ¿qué? Dar vida. La ley no da vida, la ley te muestra el pecado, pero la ley lo que puede hacer es mandarte ¿a quién? A Cristo. Solo Cristo puede otorgarla por medio de la fe, aunque no cualquier fe. Y ahí es donde entra lo que el hermano dice, que ¿cuál es la fe que te salva? La fe que obra. Dice que la fe que Cristo tuvo fue una fe que fue fidelidad. Dice que esa palabra de fe se puede traducir como fidelidad. Entonces, cuando hablamos de una fe, la fe que salva, dice que los demonios creen y tiemblan. De nada les sirve creer en Dios. Pero entonces dice Romanos también dice, muéstrame tu fe por tus obras, sin tus obras, que yo te muestro mi fe por mis obras. Entonces las obras no te salvan, mis hermanos. Las obras son una muestra de que es una fe real y verdadera. Sí, las obras son la consecuencia de la fe. Exactamente. Sí, si nosotros tenemos fe y creemos en Dios, si nosotros lo conocemos a Él, nos contagiamos de Él. Si nosotros creemos en Él, somos seguidores de Él, servidores de Él. Y esa forma de ser de Jesús, ese amor, ese aprecio, ese cariño, esa amabilidad, todo eso que nosotros aprendemos, se nos contagia. Y eso nos lleva a hacer obras, nos lleva a querer también nosotros, pero no porque nosotros decidamos hacerlo. Muchas veces somos movidos inconscientemente y de repente surge en ti eso de, voy a regalarle esto a esta persona porque vi que le hace falta. Y estás haciendo una obra. Pero no, tú inconscientemente lo estás haciendo simplemente porque viste una necesidad. Pero es porque has conocido a Jesús y porque Él te mueve. Y de repente dices, ¿y por qué lo hice? Entonces, lo haces inconscientemente. Dios está cambiando tu corazón, Dios está cambiando tu forma de ser. Porque recordemos que el conocerlo a Él, el vivir en comunión con Él, nos va cambiando a nosotros. Amén. Muy bien. ¿Algún comentario, hermano, antes de brincar al siguiente? Pues muy bien. Todo ha quedado claro, hermano. Sí, muy bien. Sí, porque, bueno, hermanos, hasta aquí quedó claro, mis hermanos, que la salvación es como dice el tema de la lección. Dice, solo confiar en ¿quién? Cristo. La salvación, mis hermanos, solo viene por confiar en Cristo. Amén. Y cuando confiamos en Cristo tenemos que estar llenos de ¿qué, hermano? De gozo. Nuestra prioridad, mis hermanos, es estar llenos de gozo en el Señor. Amén. Y cuando usted está lleno de gozo en el Señor, ¿qué va a pasar como consecuencia? ¿Va a qué? A ver, obras. Va a obedecer, va a tener obras porque usted está lleno de gozo. Y usted va a traer almas a Cristo porque usted está lleno de gozo. ¿Y cómo va a mantener su gozo?
compartiendo con otros, dando su testimonio de lo que Cristo hizo con usted. Si puede todos los días con alguien, hágalo todos los días. Cuando usted le dice a alguien, Cristo te ama, Cristo te sana, Cristo te restituye, se lo estoy diciendo a él, pero me lo estoy reforzando ¿a quién? A mí mismo. Yo mismo. Nosotros Y yo mismos. estoy haciendo un nuevo pacto cada vez que yo lo digo y lo repito, yo lo estoy confirmando. Y eso hace que tú te mantengas en el amor de Cristo hasta que Él venga. Ahora, para poder permanecer, que nuestra fe sea solo en Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Para que nuestra fe se fianza solo en Él, en Cristo, y no en mis obras, ¿qué tenemos que hacer? Para que esa fe vaya creciendo solamente en Él, obviamente tenemos que estudiar, tenemos que orar, tenemos que tener esa comunicación y relación con Él, la cual va a llegar a ser más fuerte. ¿Para qué? ¿Para qué? Para conocerlo. Para- La parte del viernes que después que dice. ¿Para qué? Para conocer a Cristo, para conocerlo a Él. Exactamente. O sea, todo eso sí, o sea, el Sí. propósito de todo eso, hermano, es que conocerlo cada día más a Él. Síguele, Sí, síguele. esta parte nos dice conocer a Cristo, pero tiene que ser, como hemos dicho, cada día, cada día. Entre más conoces a una persona, más vas aprendiendo de esa persona. Cuando convives con una persona todos los días, puedes conocer muchas cosas de esa persona y cada vez tú vas decidiendo si te alejas o te acercas a esa persona por lo que tú vas conociendo de la persona. Igual con Cristo. Si cada día nosotros dedicamos tiempo a conocer de Él, a orar, a platicar con Él, a estudiar acerca de lo que Él hizo, acerca de lo que hace aún por nosotros, esa relación se va fortaleciendo y ese conocimiento de Él se va fortaleciendo. Y llegamos a comprenderlo de una forma que muchas veces pudimos haber pensado, ¿y cómo es que ahora yo puedo conocer más de Cristo? ¿Qué es lo que me ha llevado esa relación? El día a día vivir con Él, el no dejarlo, el renovar esa relación todos los días, el platicar con Él todos los días, eso te va a llevar a fortalecer, a una fortaleza 10:32. que uno mismo se sorprende, pero es esa relación que uno tiene, el conocimiento. Mire que había una pregunta que seguía que decía, ¿y cómo le hacemos para conocer a Cristo? Ya usted lo dijo. ¿Cómo? Estudiando, orando. Hermanos, ahí la lección dice que es eso. Dice, no podemos conocer cara a cara como los discípulos a Jesús, a pesar de lo cual no lograron comprender sus palabras. Aunque lo vieron cara a cara, ellos no comprendían sus palabras. Eso subraya nuestra necesidad de que el Espíritu Santo nos dirija. Hermanos, es muy importante. Entonces, ¿de qué manera la figura o la persona de la deidad del Espíritu Santo nos ayuda a compenetrarnos más con Cristo, hermano? El Espíritu Santo nos motiva, nos ayuda, nos inspira. Yo creo que en estos tiempos, usted dijo algo muy importante, ¿no? De que estaban ahí los discípulos, ellos vieron a Jesús, ellos estuvieron con Él y ellos presenciaron. Nosotros no. ¿Y hasta cuándo ellos entendieron la obra de Cristo? ¿Hasta cuándo? Ellos lo entendieron hasta después En el Pentecostés. en el Pentecostés. ¿Qué pasó ahí, hermano? Entonces, en el Pentecostés ellos estaban orando y descienden eso y entonces ellos empiezan a entender, empiezan a comprender. Pero ya no tenían a Cristo. Y ellos lo habían visto, entonces lo mismo sucederá con nosotros. Lo mismo debemos de pedir nosotros. Y esta es una verdadera fe. ¿Por qué? Porque nosotros no lo podemos ver como dice la lección. Nosotros no podemos convivir con Él y decirle, oh, voy a invitar hoy a Jesús. Lo que podemos hacer es invitarlo a nuestro corazón, invitarlo a nuestra casa, invitarlo a nuestro hogar, invitarlo a nuestro trabajo, a donde quiera que andemos, invitarlo. Y entonces, por esa convivencia con Él, por ese pensamiento en Él, por esa lectura en Él, va a ser que yo realmente lo llegue a conocer aún sin haberlo visto. Amén. Sí, dice la Biblia, hermano, que cuando el Espíritu Santo derramó sobre ellos, hasta ahí ellos entendieron el plan de El salvación. plan de salvación. ¿Y qué pasó? Dice que entonces predicaron el Evangelio y multitudes se convirtieron por el poder Amén. del Espíritu Del Santo. Espíritu Santo. Ahora algo bien importante, hermano, aquí. Porque es importante que nosotros conozcamos plenamente a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque es importante que Él nos conozca a nosotros. ¿Qué dice Mateo? Mira lo que dice Mateo, Mateo 10, ¿qué hermano? 33, 32, 33. Dice, por lo tanto, a todo el que me confiesa ante los hombres,
yo también lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Ve, güey, hermano, dice que el que confiesa a Cristo delante de los hombres, dice que él a ellos, a los hombres, los va a confesar delante de su Padre. Hermanos, no nos avergoncemos de presentarle a Cristo a las personas. No nos avergoncemos de decir que conocemos y creemos en Jesús, porque Él también dice que entonces no se va a avergonzar de presentarte a ti ante el Padre y que Él diga, yo pagué por sus pecados. Amén. Hermanos, eso es importantísimo, mis hermanos. Y ya estamos terminando. Aquí la lección habla de unas cualidades que hay en el versículo de memoria. Aquí habla de 3 cualidades del versículo de memoria. 3 cualidades que nos ayudan, mis hermanos, a entender y acercarnos más a Cristo. Vamos a rápidamente repasarlas para terminar. ¿Cómo dice ahí, hermano? Yo empiezo. Dice, otra forma de acercarnos a Jesús es participar de, bueno, arriba dice, cuanto más lo conocemos, más nos acercamos a Él, pues experimentamos la virtud de su resurrección. ¿Qué es? Ya lo platicamos. ¿Qué es conocer la virtud de la resurrección de Cristo? Mis hermanos, es que sabemos que, dijo Pablo, que si Cristo no hubiera resucitado, ¿cómo sería nuestra fe, hermano? Dice que nuestra fe sería vana. No tendría sentido. Nada de lo que estamos estudiando tendría sentido si Cristo no hubiera resucitado. Entonces dice que la resurrección de Cristo le da sentido, mis hermanos, a que nos acerquemos más a Cristo y lo conozcamos más. ¿Cuál es la segunda, hermano? Otra forma de acercarnos a Jesús es participar de sus padecimientos. Cada prueba que afrontamos, cada experiencia dolorosa que sobrellevamos, nos ayudará a conocer y apreciar más lo que Jesús sufrió por nosotros. Y también a entender con mayor claridad quién es Él y cuál es su voluntad. Gracias, hermano. Por eso, hermano, cuando nosotros tenemos pruebas, dificultades, enfermedades, dolores, sufrimientos, hermanos, yo sé que somos humanos y nos duele, pero deberíamos aprender a ser más resilientes y a decir, Señor, si con esto pruebo un poco lo que tú sufriste, pues ayúdame a soportarlo. Dice que dice en la Biblia que no va a llegar a nuestra vida una, ¿qué, hermano? Una prueba que no podamos soportar. Yo en esta parte me pongo a pensar, y si nosotros comparamos nuestra vida con la vida de Jesús, Él sufrió, Él padeció más de lo que muchas veces nosotros padecemos. Y eso nos debe de ayudar a pensar en lo que Él sufrió, en lo que Él vivió, y en decir, si Él lo vivió, y yo estoy pasando por eso, yo sé, y si Él resucitó, Él venció la muerte, Él salió triunfador, entonces yo también voy a triunfar. La confianza en Él. Yo también voy a triunfar porque el Señor Jesús también triunfó. Entonces, esa es una forma de acercarnos a Él, de decir, Él lo hizo y nos inspira a que nosotros también podemos. Amén, hermano. Y saben, hermano, sí, hermano, diga. Digo, y hay una tercera forma más, ¿verdad? Que Sí. nos explica la lección, es de que acercarnos más a Él, proseguir a la meta. Así es como quien dice, no nos venzamos. Con la ayuda de Dios sigamos, aunque haya problemas, pase lo que pase, Dios ya venció. Y nosotros, como dijo el hermano, claro, somos humanos y hay momentos en que queremos hacer algo que no nos pertenece a nosotros. Por eso es bien importante saber de que la justicia es de Dios y solamente en las manos de Dios nosotros podemos seguir caminando en este mundo. Amén. Amén. Dijo el apóstol Pablo, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, prosigo a dónde, hermano. A la meta. Hacia la meta, al don. Hermanos, ¿cuál va a ser el regalo? ¿Cuál va a ser el don que van a recibir los que lleguen a la meta? ¿Cuál va a ser, hermano? Pues lo más importante, ¿no? De estar a los pies de Jesús. Tener ese encuentro personal, porque hemos tenido un encuentro espiritual con Jesús, pero ese momento, yo pienso que ese va a ser el premio, llegar a los pies de Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer mientras llegamos a ese día, mi hermano? Mientras llega el día en el cual acabemos la carrera y el Señor nos entregue la corona de justicia, ¿qué tenemos que hacer mientras tanto? ¿Qué dice la lección, hermano? A ver, ¿usted qué haría? Es su opinión. Y después leemos. Ok. Perseverar. Perseverar hasta el final, no dejarnos vencer. Porque como dije, así como Jesús venció, así como Jesús pasó por muchas pruebas,
Mientras estemos en este mundo vamos a pasar por muchas pruebas. Veamos lo que dice la lección al hombre anterior y a lo que el Señor ha hecho en mí ahora. Entonces, gracias a eso yo me doy cuenta que el Señor ha estado conmigo. Y perseverar ahora y seguir a la meta, seguir perseverando, seguir alimentando esa relación con Dios. Eso, Un día a la vez. a la vez. Sí, hermano, un día a la vez, porque nos echamos de encima un día a la vez con Cristo, mis hermanos. ¿Cómo dice la lección, mi hermano? Ya para terminar. ¿Cómo dice la lección? Dice ahí. ¿Qué dice? Obviamente todavía no hemos alcanzado, no seremos perfeccionados en el sentido más pleno hasta que el cuerpo de nuestra bajeza sea transformado para que sea semejante al cuerpo de gloria. Pero al conocer y recibir su presencia en nuestra vida, todos los días avanzamos hacia la meta de ser como Jesús en todas las formas posibles ahora. Amén. Amén. Dice Corintios 15 que en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo va a ser vestido de ¿qué? Este cuerpo corrupto va a ser vestido de incorrupción y ese cuerpo mortal va a ser vestido de Inmortalidad. porque seremos Transformado. transformados. Mientras tanto, mis hermanos, confiemos, avancemos cada día, confiando solo en quién, En Cristo Jesús. solo en Cristo, conociéndolo cada día, para que cuando Él venga, ¿qué digan, mis hermanos? ¿Qué digamos? Este es nuestro Dios, Que hemos Lo lo hemos esperado y Él nos salvará. salvará. Hermanos, les recomendamos que si tienen algún comentario o algunas contestaciones a las preguntas que hicimos, que nos las hagan llegar al canal. Y la semana que viene, mis hermanos, vamos a dedicarnos 5 minutitos, Amén. 10 minutitos a leerlas y a comentarlas brevemente, ¿verdad? Siéntanse en confianza de compartir con nosotros y eso nos anima, ¿verdad? A seguir adelante con el estudio. Y pues no me queda más que agradecerles por la oportunidad, hermanos. Que Dios los bendiga. Y hermano, despídase. Gracias, espero que este repaso y esto que hemos estudiado sea de bien para cada uno de nosotros, para nuestros hermanos en esta semana. Y los animo a que perseveremos siempre en Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias, hermano Ramírez, hermano Gustavo, también a Samuelito que está aquí atrás de las cámaras. Gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de que Dios nos ha dado para compartir un poquito de la lección y esperemos que esto sea de gran bendición para cada uno de los que nos mira. Así es que si les gusta, denle un like, pero sobre todo síganos en este canal y a través de Betel Adventista, suscríbase y vamos a estar subiendo contenido para la honra y gloria de Dios. Así es que muchas gracias a todos los que nos miran, que el Señor los bendiga y que esto sea algo especial para cada uno, ¿verdad? De tener esa confianza solamente en Cristo, a nadie más, ni en uno mismo, solamente en Cristo Jesús. Amén. Amén.